¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hablar del suicidio, de una problemática que lleva acompañando al ser humano desde sus inicios como especie. Una problemática que se ha ido ocultando sistemáticamente, pero que siempre ha estado soterradamente actuando en nuestra sociedad. Hoy en día, con el advenimiento de esta pandemia, pues se ha aumentado visiblemente los casos de suicidio. Pero decir que en estos momentos está en boga es negar que realmente siempre nos ha acompañado. Quien no ha conocido casos de personas que se han intentado quitar la vida o que han pensado en ello. Realmente los datos son tremendamente preocupantes. En España, cada día se suicidan nada más y nada menos que 10 personas diariamente, siendo la principal causa de muerte no natural en nuestro país y también la principal causa de muerte en la adolescencia. Pero no todo puede ser negativo en este tema, ya que hay auténticos profesionales preocupados realmente por la salud y el bienestar psicológico y emocional de todos nosotros, que se encargan de estudiar y de tratar de ayudar a combatir esta auténtica epidemia de desesperación. Personajes como Sara Bote, ella es nuestra invitada de hoy, es psicóloga clínica y presidenta de la Asociación para la atención del duelo y la prevención del suicidio. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muchas gracias por invitarme y por este ratito para que podamos poner nuestro granito de arena en este tema. Sí, de eso se trata, y además estoy muy agradecido porque soy consciente de que estás muy liada y que has creado un hueco en tu agenda para atenderme. Sara, realmente este tema es bastante desconocido. Una de las razones por las que quería hacerte esta entrevista era para yo mismo también aprender sobre esta problemática. Siempre se ha dicho que no se debe hablar del suicidio y es un poco la estrategia del avestruz de mirar hacia otro lado y hacer como si esta verdad incómoda no existiera. Realmente esto es totalmente desaconsejado, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es hablar de esta problemática y dar un poquito de voz, ¿no? Sí, ya se está empezando a desmontar toda esta idea que tenemos de que si hablamos de ello va a tener un efecto imitación, que es lo que siempre se ha creído. Pero si se fijan a nivel periodístico, en los medios de comunicación ha habido en los últimos años una apertura tremenda con este tema, porque el no hablarlo, digamos, complica mucho más el problema. Es decir, alguien que se lo esté planteando, que además entra dentro de la normalidad del ser humano, el poder en un momento difícil de su vida plantearse el no querer seguir viviendo, porque está conviviendo con un sufrimiento bastante grande, necesita de poder hablarlo. Porque el hecho de guardárselo, de interiorizar ese pensamiento, de dejarlo dando vueltas dentro de uno y encima con la culpa o la vergüenza que conlleva el suicidio, puede ya facilitar todavía más que se tome una mala decisión. Claro, realmente el no hablarlo, como tú lo comentas, el no tener la oportunidad de exteriorizarlo, genera probablemente, hombre, yo no soy experto en esto, pero una especie de implosión en la persona que lo sufre, ¿no? Hasta que llegue un punto en el que ya no vea otra salida. No deja de ser paradójico que en esta sociedad de la comunicación, de que la tecnología, que es maravillosa y que nos permite hablar con personas de otro país, pues se dé un poco esta paradoja, ¿no? Es que al final todo es siempre hacia afuera, pero hacia adentro las mismas personas ni siquiera entienden por qué les llega un día una depresión, o por qué están mal de ánimo, o por qué no son felices. O sea que hemos avanzado en algunos aspectos, pero después el ser humano se desconoce a sí mismo y muchas veces ni siquiera sabe comunicar a sus seres queridos cómo se siente o qué necesita. En eso, algunos maestros comentan en ese sentido que es curioso como, por ejemplo, las técnicas que Buda hace 2500 años creó siguen totalmente vigentes, cuando hablar de 2500 años a otros niveles, sobre todo a nivel tecnológico, sería un sinsentido. Es decir, hemos avanzado mucho a nivel tecnológico, pero a nivel interno, no quiero usar la palabra espiritual, a nivel psicológico seguimos estando en pañales, ¿no?
Totalmente. Y gracias a Dios yo creo que actualmente en la educación actual pues se tiene un poco más en cuenta todo este tema con las nuevas técnicas que están introduciendo en los colegios quizás, ¿no? Sí, y yo creo que más que las técnicas que introduzcan, que sean los valores que se le están transmitiendo a esos nuevos profesores, a los que se están formando, a esa nueva escuela, que tengan por delante de todo la importancia del ser humano, de sus valores. Y sí, yo pienso no hay ningún problema en hablar de la espiritualidad, de la trascendencia del ser humano, el sentido del ser humano, eso, porque nos diferencia de los animales. Y supongo que el tema suicidio también, igual nos diferencia de los animales. Claro, independientemente de las creencias religiosas que una persona pueda tener. Claro, la espiritualidad muchas veces la confundimos con religión y no va por ahí. Simplemente es el hecho de decir, ¿para qué estoy yo aquí? ¿O qué sentido tiene todo esto? ¿O hacia dónde quiero encaminar mi vida para tener una plenitud? Confundimos. Si de verdad tuviéramos claras estas preguntas, yo creo que desde luego muchas veces no nos plantearíamos el suicidio. Claro, quizás un poco el problema viene de fondo en una sociedad que nos inculca desde el principio que para ser exitosos pues tenemos que tener un buen trabajo, véase bien remunerado, reconocido, tener una casa, una familia, hijos, y es como si de alguna forma todos tuviéramos que cumplir la misma programación, cuando cada persona es totalmente un mundo, ¿no? Cada uno tiene que buscar su camino, ¿no? Exacto, el hecho de renunciar a uno mismo es de esas cosas que mucha gente también llega a sentirse vacío y puede plantearse el suicidio. Claro. Cuando no podemos ser nosotros mismos, cuando nuestras expectativas de lo que es la felicidad choca con la que tienen a lo mejor nuestros padres o la sociedad un poco. No impone, porque yo creo que aquí no impone nadie, simplemente, pero sí recomienda y sientes que estás renunciando a quién eres o a tu esencia y puede. Claro, cuando llega una edad, sobre todo en la adolescencia, que nada te encaja, que no encuentras tu sitio, por ejemplo. Precisamente de eso quería hablar. ¿Por qué los suicidios en los adolescentes es cada vez un acto más común y ahora, de hecho, en la pandemia han habido mucho? ¿Cuál crees que es el principal motivo en los adolescentes? Creo que es una generación que no ha convivido con el sufrimiento. No. Se lo hemos tapado entre las generaciones más mayores, el querer evitarles el dolor por lo mejor que a lo mejor han pasado padres y abuelos, al final se ha querido evitar tanto que ante cualquier dificultad que les llegue en la vida les queda grande, se ven superados, o sea, el sufrimiento que ellos tienen en ese momento es enorme y es real, porque tampoco tienen recursos, es algo nuevo, no tienen recursos para afrontar cualquier dificultad, sea verte salir al mundo laboral o verte rechazado por una pareja o por amigos, algo que deberíamos vivir con total normalidad, lo viven con un sufrimiento como algo excepcional y no tienen además con quién compartirlo. Claro, entonces quizás, aparte de siempre hablamos de la educación en el colegio, pero la educación empieza por la familia. Entonces, claro, cuando los padres quieren sobreproteger a sus hijos, en vez de ayudarlos, los están perjudicando, les están impidiendo que ellos mismos desarrollen sus propias capacidades para superar la frustración, ¿no? Exactamente. Tan sencillo como eso y tan difícil. Es como dejar que un hijo tenga las caídas, digamos, amortiguadas un poco, pero sí tienen que tenerlas desde pequeñito. Y estamos hablando desde que empiezan a caminar y tienen sus primeras rabietas, tener que ir lidiando poco a poco con esas frustraciones, con esa rabia, con ese enfado, con esa tristeza, verlo como parte de la vida. Claro, también es que no ayuda a vivir en una sociedad tan competitiva como esta, ¿no? Y después encima las redes sociales, porque el otro día estaba escuchando en la radio que hablaban de los efectos psicológicos de las redes sociales en los adolescentes, en los que nos presentan vidas perfectas. Evidentemente, cuando uno pone una foto en una red social, no sale recién levantado y sin maquillar, ¿no? Sino sale siempre en situaciones muy alegres y quizás se da una imagen ficticia de una felicidad que es inexistente, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, y tanto. Es verdad que gracias a un poquito está saliendo ya en las mismas redes sociales influencers que dejan su vida de influencer porque sentían que era todo un poco un montaje. Entonces claro, ellos pueden ser un ejemplo a seguir en ese aspecto de decir que no era oro todo lo que reluce, ¿no?
Y por otro lado, sí es verdad que estamos también en un momento en el que nuestros padres y abuelos no han vivido. Antes buscabas un trabajo, buscabas una estabilidad, y a lo mejor con 30 años ya podías tener tu casa, tu familia, un trabajo estable, digamos un poquito más de certidumbre en ese sentido. Ahora el tema tan incertidumbre, decir a lo mejor para lo que me estoy formando hoy no voy a poder trabajar mañana porque ese trabajo ya no va a ser útil, voy a tener que reinventarme una y otra vez, los trabajos ya me dan estabilidad de un año nomás. Sí es verdad que son factores que también crean mucha desesperanza entre los jóvenes. Hombre, yo creo que también buscar obsesivamente, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero buscar obsesivamente la estabilidad en un mundo que es totalmente inestable no es real, ¿no? Es decir, porque es que yo he visto personas realmente amargadas, realmente deprimidas por no aceptar los cambios que se producen en su cuerpo con el paso de los años, que yo entiendo que una persona que tenga un problema físico, un complejo, pues se opere de algo, pero pues te ves a chicas jóvenes yendo a cirugía estética, es decir, es tremendo, ¿no? No aceptamos el cambio. Claro. Digamos que eso sí nos lo ha ido inculcando en estas últimas generaciones la sociedad, de esa vida perfecta, lineal, estable, pero es que después vemos que no, que la realidad es que la vida conlleva desde la enfermedad, el paro, conflictos familiares, conflictos con uno mismo, es decir, lo que hoy me llenaba y me daba un sentido de vida, mañana no, la edad, la vejez, no lo vemos ya con naturalidad, todo es como hasta la misma muerte, no lo vemos, que es algo que es lo único que tenemos seguro en esta vida, y curiosamente para nada estamos y quizás por eso este tema resulta tan incómodo, y evidentemente ojalá, pero no pretendo que sea un vídeo que se haga un vídeo viral, aunque ojalá así fuera, porque realmente vivimos como con una especie de no sé, como unas gafas que lo intentamos ver todos de color de rosa. En nuestro tiempo libre siempre buscamos sí o sí el divertimento. Yo creo que confundimos el placer con la felicidad, con la alegría. Y claro, eso no ayuda para nada. Es decir, ponernos una venda en los ojos y obviar la realidad, o incluso negar los sentimientos. ¿Por qué se niegan los sentimientos, no? No lo sé. Pues la verdad que yo soy de las que siempre promueve en que los pacientes expresen sus sentimientos y empiecen a hacerlo con naturalidad en su entorno, porque es la mejor manera para ir desmontando todas estas creencias que hay. O hablen, por ejemplo, sobre todo pacientes que a lo mejor están haciendo un duelo por un familiar que se ha quitado la vida, que lo hablen abiertamente, porque es el primer paso para empezar a desmontar tabú, para que la gente empiece a comentar sus pensamientos, decir, ay, pues yo también me lo he planteado, pues, claro. Y oye, ¿y cómo puedo evitarlo? ¿Dónde puedo acudir? Esa es la única manera, es dar ejemplo un poco, y entonces, claro. Claro, que cuando lo compartes con alguien te das cuenta de que tu problema no es único, ¿no? De que aquí todo el mundo, en todos sitios cuecen habas, ¿no? Y quizás ese sea el motivo, esa falta de comunicación, que es más común a nivel de sentimientos en los hombres que en las mujeres, lo que hace que haya más suicidios en los casos de los hombres que en el caso de las mujeres. Es decir, puede ser esa falta de comunicación, esa vergüenza por expresarnos cómo nos sentimos. Es curioso, las estadísticas dicen que son tres veces más casos de hombres que de mujeres. Es verdad, pero las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres. Es decir, realmente intentos de suicidio hay muchísimos más en mujeres que en hombres. Vale. Pero yo creo que por lo que se ve no llegan a suicidios consumados porque son medios un poco menos letales, o en cierto modo se frenan. Parece ser que piensan mucho en su familia, los hombres también, pero los hombres sí es verdad que son como más determinantes. Yo creo que cuando se lo interiorizan y están tanto tiempo rumiándolo, que cuando lo deciden. Eso sí. Claro. Y es lo que tú dices, el hombre no está educado para, en cuanto se siente mal psicológicamente, expresarse. De hecho, no lo entiende. He tenido casos de hombres que no entienden vivir en una depresión. Es como, esto me va a pasar a mí, esto que les abruma las emociones de una depresión, cuando es dejarlo estar, hablarlo, pedir ayuda, y las mujeres en ese sentido sí lo hacen más. Les cuesta menos compartir con otras mujeres o con familia o con médicos, me siento así, me siento así. Y ahí yo creo que en ese sentido por eso la mujer escapa mejor, aunque claro. Es verdad que a nivel de sufrimiento todavía lleva muchas cargas, también hasta sociales, ¿no? Si son las cuidadoras principales de los mayores, han tenido, yo qué sé, situaciones de machismo, o madres solteras, o sea, tienen situaciones también duras, o discriminación en el trabajo. Pero es verdad que se crean una red de apoyo más grande que los hombres, más fuerte, más segura, sobre todo lo comunican.
Sí, claro, es muy común ver un grupo de amigas hablando de sus problemas, pero en el caso de los hombres, a lo mejor si es en petit comité puede que más, pero realmente es algo bastante complicado. Ya hemos hablado de muchas causas, ¿no?, que te pueden inducir al suicidio. El otro día estaba escuchando a un experto que hablaba de este tema y comentaba que la principal razón, por resumirla con una palabra, sería la depresión. Pero es que la depresión, que te puede llevar al suicidio, ahora tú me dirás si esto es así o no, muchas veces está causada por el exceso de estrés, es decir, por la presión tan grande que tenemos encima. Y me imagino que después eso influirá en muchos más factores, desde la alimentación hasta el lugar en el que uno vive. Pero esto es correcto, esta secuencia, o sea, realmente la principal causa para la que una persona decide quitarse la vida, acabar con lo más valioso que tiene, es esa desesperación que viene dada por un estado depresivo. Es que para mí la depresión no es en sí una causa, es un síntoma de que algo no va bien. O sea, es claro, lo que tú dices, esconde detrás la verdadera causa. Y ahí sí que hay un popurrí muy grande, tan único como cada persona. Causas psicológicas y causas realmente físicas, que también hay que hablar de esto, ¿no? También, por ejemplo, de cualquier enfermedad crónica que se complique, cualquier situación de mucho dolor, por ejemplo, mantenido en el tiempo, cualquier situación que te inhabilite, hasta una misma jubilación de alguien que ha hecho toda su vida trabajar frena en seco, que los hijos pues vuelen, es decir, cuando nos sustentamos tal vez nuestra felicidad en una sola cosa, claro, o no cuidamos de todas las áreas de nuestra vida, eso de que tú dices también parece que no, pero el mismo ejercicio, la alimentación y el sueño también se ha visto una de las claves, vamos, para que alguien pueda plantearse el suicidio en pocos días, porque solo estar una semana sin dormir bien te vuelve loco. Como exactamente la expresión de te vuelves loco. Tú acabas de hablar, y estuvimos hablando antes off the record, del tener un porqué para vivir, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo encarecidamente a todos aquellos que nos escuchan, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que fue un psicoanalista austríaco que estuvo encerrado en el campo de concentración de Auschwitz, y que, bueno, él se planteó en un momento dado, ¿para qué sigo viviendo, no? O sea, han matado a mi mujer, a mis hijos, todo mi trabajo se ha ido al traste, entonces ¿para qué sigo viviendo, no? Entonces él, digamos que halló en esa situación tan límite una oportunidad para poner a prueba sus conocimientos, y de hecho extrajo pues una terapia llamada logoterapia, literalmente la terapia basada en el sentido de la vida. Y en este libro él mencionaba mucho un aforismo de Nietzsche que decía, quien tiene un porqué para vivir es capaz de superar casi cualquier cómo. Es decir, y él después en sus terapias, cuando le venía alguien realmente desesperado, siempre le preguntaba que por qué no se suicidaba, y tratando de buscar con esas preguntas pues qué es lo que le sustentaba, qué es lo que ataba a esa persona a la vida. Encontrar ese porqué para vivir es importante, pero como también hablamos antes, si ese porqué para vivir es algo que te pueden arrebatar, como casos como tú acabas de comentar, una persona que se jubila después de haber tenido un trabajo muy reconocido, muy, entre comillas, importante, y de repente se da cuenta de que es un pobre jubilado que nadie lo quiere a su lado. Si tu porqué para vivir es algo que alguien te puede quitar, también es muy peligroso, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto? Pues yo creo que lo más sabio es que nuestra mesa tenga muchas patitas. Muchas patitas, cuantas más mejor, ¿no? Cuantas más mejor, y sobre todo si pueden ser cosas que no nos quiten, que eso también Viktor Frankl lo recalcaba mucho. Si hay algo en esta vida que no nos pueden quitar, o tal vez lo único que no nos pueden quitar, aparte de la dignidad con la que tú te trates, es la actitud con la que te tomes las cosas como vienen en la vida. Es el enfoque que tú le des a tu vida. Es verdad que es de lo poco, la elección de cómo tú vas a... La libertad última del ser humano, hablaba de él, ¿no? Es decir, nadie se puede... Y esto es algo que, bueno, yo no soy psicólogo, pero me va a permitir, que es algo que me molesta mucho. Es cuando alguien te dice, es que fulanito me estresa, o menganito me enfada, o no sé cuánto me entristece. No, somos nosotros realmente lo que nos enfadamos, lo que nos entristece, porque nadie puede meterse realmente en tu mente, ¿verdad? Exactamente. Yo eso sí lo veo mucho en consulta, que es esa narrativa de los demás me hacen que yo esté infeliz. Y realmente tal vez hay que cambiar ese chip, porque aquí nadie nos hace infelices, somos libres de ir, de venir, de sobre todo decidir si me afecta algo que me dicen o no me afecta, y eso sí que es verdad que no lo tenemos nada trabajado, y de ahí también muchas de la insatisfacción que hay, porque claro, los demás me estresan, el trabajo me estresa, mi familia no me apoya, siempre vamos a encontrar... Pero claro, no tienen que cumplir siempre nuestras expectativas, y eso no estamos preparados.
Claro, y es curioso y casi hasta cierto punto hipócrita cómo pretendemos que todos los demás cambien o sea, que cambie mi jefe, que cambie la situación económica, que cambie mi familia, que cambie mi pareja, y pretendes que todo el universo cambie, pero no cambiar nosotros, que realmente tenemos que tomar responsabilidad y entender que ese trabajo interno, esa espiritualidad empieza por nosotros, ¿no? La aceptación. Yo creo cada vez tengo más claro, de hecho hay un filósofo muy interesante que se llama Gerardo Smelding, creó la aceptología, sí, la creó, un poquito la sacó a la luz, porque más bien él recogió de eso, de enfoques filosóficos y espirituales de hace de miles de años, ¿no? Lo integró y creó un poquito. Si no aceptamos cómo vienen las cosas, nunca vamos a estar, nunca va a estar nuestra vida plena, no nos vamos a sentir bien. Claro. Y ese aceptar conlleva decir, hasta aquí llego yo, mis deseos no se van a cumplir siempre, claro. Como están las cosas están bien, aunque esté pasándolo mal, por algo debe ser así. O sea, un poco al final sí que nos remontamos siempre a filosofía, claro, que llevan ya muchos milenios diciéndolo. Claro, pero también hay que matizar, evidentemente, y yo sé que tú lo sabes, pero que una cosa es aceptación y otra cosa es rendición. Es decir, cuando tú puedes mejorar tu vida, o sea, yo ahora no sé, yo soy un poco crítico con el body positive de personas, chicas de no sé cuántos con una obesidad mórbida brutal, pero yo me acepto como soy. O sea, eso es un poco rendirnos, es decir, si yo puedo cambiar, si yo puedo mejorar, tengo que hacerlo, pero lo que no puedo cambiar lo tengo que aceptar, y eso ya no es una sumisión, sino es un acto de sabiduría realmente. Yo me refiero a aceptar lo que no depende de mí. Lo que no depende de fuera de mí. Entonces, es dejar de tratar de cambiar a los demás, o más bien, si yo no estoy a gusto en ese trabajo o con esa pareja, cambio yo, me voy yo, decido otra cosa, pero no echo balones fuera, no culpo a los demás, asumo mi responsabilidad. Y ahí es donde encontramos normalmente la felicidad, cuando empezamos a asumir nuestra parte. Hombre, yo siempre comento a mis alumnos, por ejemplo, de cómo hay días que uno está más susceptible que otros, y las cosas, hay días que ni te tocan porque estás como por aquí arriba, y otros días cualquier cosa te afecta, ¿no? Un mismo atasco, hay días que estás tranquilo, otros días que no. Otro ejemplo que suelo poner, si tu jefe echa la bronca a 4 o 5 compañeros del trabajo en los que estás tú, uno a lo mejor se puede preocupar, otro se puede entristecer, otro se puede cabrear, otro puede estar indiferente, y quizás el más evolucionado puede llegar a sentir hasta compasión por lo amargado que está su jefe, pero realmente, si eso externo fuera tan real, todo el mundo sentiría lo mismo, y eso no es verdad. Es que es lo que la gente tiene que entender. Ojalá fuera una única realidad, pero no, en el fondo, en ese sentido, la mente sí que es verdad que nos juega muy malas pasadas. No nos debemos fiar de ella del todo. Debemos de confiar mucho de nuestros propios pensamientos, porque eso suelen ir muy a la par que nuestro estado de ánimo. Cuando estamos enamorados, yo no conozco a nadie que esté hiper mega triste y vea todo negativo. Lo ves todo con mariposas y esperanzador y positivo. Pero no es ni una cosa ni la otra. O sea, claro, el problema es que cuando una persona está deprimida, camina por la calle como si un nubarrón le estuviera permanentemente lloviendo encima, ¿no? Y por mucho que tú le digas, esa persona se va a seguir considerando tonta, estúpida, infravalorada, que no... O sea, porque se ha puesto de repente unas gafas oscuras, ya no de color de rosa, sino todo lo contrario. La sensación de impotencia a las personas que están alrededor es tremenda. Es decir, ¿qué podemos hacer ante algo así? Es decir, si es que podemos hacer algo, evidentemente. La pregunta del millón. Pues sí, claro. Claro, porque yo soy de las que creo que no podemos hacer el camino por los demás. No, eso está claro. Entonces el familiar tampoco se puede hacer cargo de esa persona. Yo sé que cuando no ves las cosas con claridad, no puede. Cuando alguien está deprimido y dice que no se puede levantar de la cama, es verdad, no se puede levantar de la cama. Pero sí que es verdad que tiene que buscar algo más allá, un pelín de esperanza, de decir, bueno, y si de verdad dentro de un par de meses dejo de ver las cosas así, vamos a darle una oportunidad a todo esto. La familia lo que puede hacer es escuchar, y es, en cierto modo, no se puede permitir venirse abajo con la persona deprimida, tiene que seguir haciendo en cierto modo su vida, que es muy... Pues yo no sé si tú te habrás hecho el callo, pero tratando con personas así, para ti también ha tenido que ser bastante duro, ¿no? Me cuido mucho. Claro. Me he dado cuenta que si yo no estoy bien, y tengo mis épocas malas también, pero sí que regulo mucho todo. Mi descanso, la gratitud. Trabajo mucho la gratitud hacia la vida, el aceptar las cosas que no puedo cambiar,
que a veces en consulta ves personas que no quieren cambiar. Y bueno, al principio era impotencia, ahora ya es una aceptación de decir, ya la persona decidirá cuando quiera, ¿no? Claro. Pero sí, el hecho de cuidarme mucho y de decir, porque yo atienda situaciones dolorosas no quita la alegría de la vida. Es decir, no me focalizo ya en todo es malo, porque claro, es que la vida tiene tantísimas cosas maravillosas que además te ayudan a sobreponerte y a poder sobrellevar lo otro y a poder dar verdadera esperanza a la persona. Corrígeme si me equivoco, pero ¿tan peligroso puede llegar a ser el no tener esperanza al verlo todo negro como el aferrarnos precisamente demasiado a una esperanza o a unas expectativas quizás sobredimensionadas que cuando no llegan nos pueden hundir en la miseria? Es decir, es que eso precisamente ocurrió con Víctor Frank. Él comenta el caso de cuando en el invierno del año 43 corría el rumor por el campo de concentración de que iban a ser liberados. Cuando finalmente no fueron liberados, ellos se habían aferrado a esa esperanza, el índice de muertes aumentó exponencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que como todo en la vida es un equilibrio quizás, ¿no? Es decir, cuando yo creo unas expectativas muy altas, también la frustración puede ser muy, muy alta, ¿no? Ahí no estamos aceptando un cambio de planes. Claro, pretendemos que el universo se adapte a nuestros deseos, poco más o menos, ¿no? Exactamente, y ahí la frustración, porque si no, si aceptáramos las cosas tal y como vienen, de decir, bueno, pues me adapto, no me sale este trabajo, pues busco otra cosa y sigo un poco. Pero sí es verdad que si nos hacemos esperanzas de que si tuvo mi felicidad en esto y no se cumple... Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, situar tu felicidad en algo que te pueden arrebatar, ¿no? Entonces, a ver, más o menos, ¿cómo consiste? ¿En qué consiste un tratamiento, tú que estás metido en este tema, para una persona que quiere quitarse la vida? Es decir, ¿por dónde hay que caminar? ¿Por dónde hay que dirigir nuestros esfuerzos, los esfuerzos terapéuticos? Pues primero validar todas esas emociones, que puedan encontrar un sitio donde no van a ser juzgados por nada de lo que digan, aunque ellos digan que son burradas o no, que no sean juzgados. Un acompañamiento totalmente, yo creo que para mí es muy importante el lado humano, es decir, yo me implico mucho como persona ante otra persona, es decir, no ya el papel de profesional y paciente. No, vamos a ponernos a un mismo nivel y vamos a caminar juntos y vamos a ver qué cosas te pueden a ti llenar, porque normalmente vienen con un vacío por algo, a veces del pasado, a veces simplemente eso, expectativas no cumplidas, patrones que se repiten, que caes en lo mismo y te hacen sufrir mucho, adicciones, decepciones, eso porque tienes expectativas muy altas, y situar un poquito a ver dónde es lo que más duele. Empezar pues también eso, a ponerle nombre a lo que duele, qué alternativas, qué soluciones se han buscado, porque muchas veces tampoco se han buscado ningún camino, no se ha hecho nada, nos hemos quedado, que eso tal vez para mí es lo que más miedo da. No importa intentar y fallar, buscar soluciones, eso siempre es positivo. El problema es cuando alguien se siente como con las manos atadas, que no puede hacer nada, que ya no hay alternativas. Ahí es cuando de verdad sí puede caer en esa desesperanza tremenda, y eso es lo que en terapia hacemos, es decir, vamos a buscar alternativas, me da igual, por aquí, por allí, dialogando normalmente la persona sabe lo que le puede hacer bien, darse oportunidades, y sobre todo le pedimos darse un tiempo, decir, vale, tú te lo estás planteando, si dentro de 3 años hemos probado todo tipo de soluciones y sigues pensando lo mismo, con el cariño que yo te tengo seguramente te apoye en tu decisión, si de verdad tu sufrimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Esto solo me ha pasado en pocas ocasiones, ¿no? Gente con a lo mejor enfermedades o terminales o crónicas degenerativas, ¿no? Que tú dices... ¿vale? Claro, tú también trabajas con ese tipo de personas que saben que están en el ocaso de su vida, ¿no? Sí, y no le ven una forma digna de acabar y lo ven como una alternativa. Y yo no creo, aunque sea busque apoyar a la persona para que no se quite la vida, desde luego tampoco se debe juzgar en esas situaciones, porque creo que cada uno sobre su vida creo que puede decidir si lo hace con total coherencia, responsabilidad, se haya dado el tiempo y la reflexión para poder hacerlo. Si se da el margen para poder decidir de una forma muy consciente, yo creo que tampoco deberíamos verlo como, de hecho no lo veo como un mal final.
Claro. Es una opción más. Bueno, sobre todo cuando tener una muerte digna, ¿no? Es decir, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que en casos extremos de... como Manuel San Pedro, creo que se llamaba, que el pobre llevaba... Ramón San Pedro llevaba muchísimos años postrado en una cama, pues yo creo que eso es totalmente entendible, ¿no? Pero quizás ese sea otro asunto, ¿no? Un poco más por los demás quizás más comprensible, ¿no? Y hablando de comprensión, claro, porque hablamos de las personas que se suicidan, que deciden, quitarse de en medio, pero y las personas que se quedan, la familia, el sentimiento muchas veces de culpabilidad que subyace tras la muerte de un ser querido. ¿Qué se les puede decir a esas familias que se quedan sin un hijo, sin un padre, con ese sentimiento de culpabilidad por quizás no haberlos escuchado? ¿Qué se les puede decir a esas personas? Yo sé que es complicado, pero... Yo creo que ahí, hablando como profesional y también como superviviente, que lo hemos vivido en mi familia, hay poco que pueda consolar. Sí que es verdad que en la mayoría de casos cualquier familia hubiera hecho lo posible, cualquier familiar o amigo hubiera hecho lo posible por evitarlo. O sea, en el fondo todos sabemos que hubiéramos hecho lo posible, pero la mayoría de veces pues no suelen dejar señales, no dan grandes señales. Es lo que te iba a comentar. ¿Hay algún tipo de indicio de una persona, simplemente si la ves mucho tiempo triste, introvertida, hay algún tipo de señal que te indique que alguien quiere dar ese paso, no? He visto de todo. Claro. A ver, en general con... sí. En ¿no? general sí hay indicios normalmente de tristeza o de ensimismamiento, de ir dejando aspectos de tu vida, es como de dejadez. Pero, o a lo mejor un problema de adicción que se va complicando, por ejemplo, significa que algo no va muy bien. Pero hay otros casos que no, gente con vidas totalmente normales y de un día para otro toman la decisión, o no de un día para otro, seguramente por dentro llevaban tiempo, pero de cara hacia afuera no hubo señales reales. O hubo una mala racha de tristeza, que también todo lo tenemos que vivir con normalidad, no podemos llevarnos la mano a la cabeza y decir, oh Dios mío, está triste, vamos a llevarlo ya a psiquiatría. Claro. Es muy difícil. Las familias, la verdad que yo creo que se nos escapan de las manos. ¿Qué hábitos de vida para prevenir todo este tipo de problemas deberíamos tener? ¿Vale? O sea, que evidentemente hábitos de vida saludables como los que tratamos en este canal, ¿no? Pero ¿cuáles consideras tú fundamental? Yo sé que el ejercicio físico es uno de ellos porque estimula muchísimo la dopamina, además tú eres una deportista nata también y ayuda muchísimo en momentos también yo de tristeza que he tenido, de depresión, ayuda mucho, ¿no? Pero ¿qué cosas ves tú que podemos hacer para evitar llegar hasta este extremo? Creo que estamos hechos para estar en sociedad. No te digo grandes grupos de amigos, pero simplemente tener personas de referencia con quien compartir, porque nuestra cabeza, como ya he dicho, los pensamientos traicionan muchísimo. No nos podemos fiar de ellos y de nuestros estados de ánimo. Claro. El autoconocimiento, claramente. Sentido, como empiezas a desconfiar de tus propios pensamientos o ver cómo tus pensamientos cambian con tus estados de ánimo, pues puedes empezar a tomar un poco las riendas de no darle tanto poder a los pensamientos. Exacto. En ese sentido, por ejemplo, la meditación, aquí barriendo para casa, ayuda mucho, ¿no? Digo, iba a decir los enfoques espirituales, por ejemplo, ahora que se está trayendo mucho a Occidente el tema meditación, mindfulness, budismo, pero desde cualquier enfoque espiritual yo creo que ahí también tenemos que darnos la oportunidad de buscar y rebuscar lo que a nosotros nos resuene y nos dé respuesta en nuestra vida. Hay muchos caminos de llegar al mismo punto. Exactamente. Yo recuerdo a algún maestro que comentó que cuando tú no observas los pensamientos y viene un pensamiento disfuncional a tu mente, es como si se prendiera fuego el bosque. Si en el momento de que se prende fuego te das cuenta, lo puedes apagar echándole tierra, con una misma manta, pero si no eres consciente de eso y dejas que el fuego siga quemando el monte, llega un momento en que ni 3.000 personas pueden apagar ese incendio, ¿no? Con las emociones negativas pasa un poco también realmente eso, ¿no? Es decir, cuando aparecen, no prestarles atención, o sea, aprender a disociar lo que eres tú de tus pensamientos y cuando aparecen ese tipo de pensamientos no darles poder, ¿no? Exacto. Y luchar contra esas emociones negativas que no son negativas, digo yo, porque nos pueden hacer sufrir mucho. No tanto la tristeza, pero sí, por ejemplo, lo que es la rabia, los celos, claro, la envidia. Que no llevan a ningún lado. Ser conscientes de esas emociones y de cómo nos golpean y gastamos muchísima energía en ello. Sí que es una clave, pero bueno, también es verdad que eso no se hace de un día para otro. Estamos hablando de un trabajo que un compromiso con uno mismo
y una disciplina. Igual que en la meditación necesitas de mucha disciplina, creo que en la vida en general, cada vez que te propones una meta de este tipo de autocuidado, de crecimiento personal, debe ser bastante disciplinado, constante. Claro, constante, y yo creo que todo empieza por pequeños pasos, ¿no? Algo tan simple como el cómo nos hablamos a nosotros mismos o cómo nos comunicamos, lo que estamos hablando antes, ¿no? De tirar balones fuera, de que estoy mal porque fulanito me dijo esto, estoy bien porque me dijo lo otro, estoy triste porque pasó esto, estoy estresado. ¿Cómo no voy? Yo me he encontrado personas que me han dicho, ¿cómo no voy a estar estresado con el trabajo que tengo? Y yo le digo, bueno, ¿y todos los que están en tu trabajo están igual que tú? Y no es verdad. Es decir, hay gente que se relaciona con un estímulo de una manera y otros de otra. Entonces, tomar esa responsabilidad, porque eso es responsabilidad y es un poco esa humildad, ¿no? Yo en eso que acabas de decir sí que lo hago mucho. Cuando estoy en un sitio en el que veo a alguien que tiene una actitud que para mí es admirable, algo que admiro, intento imitarlo o aprender o observar cómo lo hace, cómo hace esa persona para estar en un ambiente que aún teniendo un jefe a lo mejor que presiona mucho, no se siente estresado y lo ves equilibrado y las ves. Entonces sí que eso, la observación también de otros, de lo que nos gusta de otros, de los avances que hacen otros, copiarlo. Si ya algo está inventado, claro. No lo inventes tú. Claro. Pero, y en eso yo creo que me inspiro mucho. Siempre busco personas en las que inspirarme. Personas que han pasado por mucho sufrimiento, por mucho dolor, cómo lo han hecho, cómo ayudan, cómo mantienen el ánimo, cómo lo que vemos ahora mucho que está tan de moda, la resiliencia y demás. Claro. Pues bien un poquito. Nos podemos inspirar con los demás. Claro, yo ahora, por tú hablar de inspirarnos de los demás, yo me acuerdo de la abuelita de mi maestro de Tai Chi, que ya en paz descanse. Ella decía que en su época no existía la depresión, porque el día que estabas deprimido no comías. Y ya que comieras ese día, ya estabas feliz y contento porque habías comido, ¿no? Es decir, tenemos tanto que nos queda... a ver, no es que tengamos, pero bueno, mucho más de lo que necesitamos para vivir, o no tienes más que irte a algunos países en vías de desarrollo, que tenemos como demasiado tiempo para, hablando en plata, comernos el coco en exceso cuando no apreciamos que estemos en un lugar como este maravilloso, que tengamos salud, que tengamos un plato de comida sobre la mesa. Quizás la depresión ahora se ha incentivado quizás por tanta abundancia, ¿no? Sí, y de hecho mucha gente que pasa ahora dificultades, por ejemplo yo trabajo también con personas con cáncer y te dice que casi que el cáncer ha sido una bendición, porque de verdad han empezado a valorar y apreciar y a sentir gratitud por la vida en ese momento. Antes no lo veían, antes todo era un problema, todo les superaba, y después de pasar el cáncer y ver que les daban como una segunda oportunidad, la están aprovechando. O sea que sí es verdad. Que tengamos que llegar a eso para valorar las cosas realmente importantes de la vida. Mira, Sara, para ya ir terminando y no entretenerte más, vamos a ver, cuando una persona sabe o te comunica explícitamente que se quiere suicidar, quizás lo recomendable es que acuda evidentemente a un profesional, ¿no? También nosotros podemos hacer algo. Entonces, tanto, es decir, una opción como otra, ¿cómo la podemos plantear? Es decir, deberíamos primero escucharle, después invitarle a que vaya con alguien, y por otro lado, ¿cómo están estos tratamientos que sé que estamos años luz de que sean perfectos? ¿Cómo están estos tratamientos en esta sociedad? Pero ¿qué le podemos decir a una persona que se quiera quitar la vida? ¿Cómo podemos actuar? Pues ahora mismo el consejo típico que se da de ir a tu médico o ir a tu centro de salud, la verdad que siendo realista, salud mental ahora mismo está colapsado. Los mismos profesionales te lo dicen. No es que no acudamos, porque debemos ir, y muchas veces, aunque yo no soy partidaria de tratamientos farmacológicos a tutiplén, sí que en un momento dado pueden darte un poquito de un pequeño impulso para poder hacer tu proceso bien de terapia, empezar a comunicarte más con tu entorno, porque es verdad que si estás ya muy metido en una depresión, es muy difícil poder dejar de sentir o de ver las cosas como las ves. Y en estos casos la medicación sí que ayuda a eso. O si no dormimos bien, que hemos dicho que es una clave importantísima. Claro, si tú vas al médico y te da hora para 5 meses más adelante... Sí. O sea, dilo. Sí, lo he vivido en primera persona, es que, lo han vivido mis pacientes, y la impotencia es enorme. La verdad que en ese sentido del sistema ahora mismo no espero nada. No. Entonces sí les recomendaría a las personas que, igual que se puede ahorrar para una tele, que ahorren para su salud. Claro, que vayan a un... para su... Porque es verdad que ahora mismo quien te puede atender en poco tiempo suelen ser médicos, sobre todo psiquiatría y psicólogos privados, particulares. Claro. Pero vamos, que igual que vamos a un restaurante y no se nos olvida pagar la cuenta y no nos duele pagar 70 euros por una comida, yo creo que deberíamos priorizar el tema de salud.
y empezar a movilizar recursos ahí, también en la familia, contarlo a la familia, sentirnos acompañados, eso, sobre todo no aislarnos más, darle una oportunidad, como he dicho yo, a ciertos medicamentos un tiempo, hasta que nos sintamos un poquito más seguros, más estables, menos vulnerables. Y a nivel de usuario, como quien dice, quizás no juzgar a esas personas, sino escucharlas y tratar de comprenderlas. Claro, ¿no? Que vamos a juzgar. Claro. Ellos no quieren sentirse así. Nadie con problemas sea de salud mental o problemas existenciales o malestar, tristeza, melancolía, nadie quiere sentirse así. Está claro que nadie quiere sentirse así, todos queremos estar bien, todos queremos ser felices. El problema es que, como creo que comenté en la entrevista con el lama, si buscas la felicidad en el sitio inadecuado, creerás que no existe cuando no la encuentres en ese lugar. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y al final, pues creemos que la vida es un valle de lágrimas y esto no es así. Afortunadamente hay profesionales como ella que están dispuestas a ayudar, a dejarse la piel casi literalmente en tratar de solventar o de minimizar por lo menos un poco esta problemática. ¿Habría algún problema en que dejara el número de teléfono de tu asociación o algo? ¿O cómo? No, de hecho necesitamos voluntarios y gente que se quiere implicar. Pues mira. Porque la verdad que estamos un poquito cortos de personal. Pues mira. Y no hace falta ser profesional. La mayoría de asociaciones de este tipo la llevan supervivientes o personas que han vivido o un duelo o una depresión muy fuerte. Porque siempre en primera persona, cuando uno habla desde lo que ha vivido, no juzgamos a los demás en primer lugar, y tenemos una sensibilidad especial que seguramente diferencia a algunos profesionales de a pie que no tienen esa implicación, ¿no? Entonces no hace falta aquí ser un gran sabio ni tener muchos años de carrera para poder estar al lado de alguien y escucharlo. Claro, sobre todo tener empatía. No hay problema que deje el teléfono de la asociación o algo. Nada, vale. Estoy pública en internet, estoy por todos lados. Bueno, si pones en Facebook Sara Bote, ahí aparece ella y su extenso currículum y bueno, por encima de todo, yo espero que esta charla te haya resultado tan constructiva como a mí. Hemos tratado un tema duro, evidentemente es un tema duro, aquí no se trata de poner paños calientes a la realidad, a una realidad que siempre nos ha acompañado, se trata de intentar pues tomar conciencia de esta problemática, de intentar mirar hacia adentro, como hemos hablado, para poder de alguna manera cambiar nuestra vida. Tenemos que empezar por nosotros mismos y bueno, quizás dar un último mensaje de que de esto se puede salir, ¿verdad? Mucha gente sale de esto, claro que sí. Y lo miran para atrás y dicen aquel bache que yo tuve y demás. Y los ha vuelto más fuertes, quizás. Hombre, y tanto. Y más eso, con más capacidad de disfrutar la vida. Claro. Y de entender que estas cosas ocurren y que cuando llegan, pues simplemente hay que tener la paciencia y, digamos, dar la cara. Claro. Pero que puede ocurrir. Claro. Y hasta en el momento más feliz de nuestra vida, curiosamente. Claro. Muchas depresiones llegan a lo mejor de cosas no trabajadas de hace años. Claro. Pero bueno, no quedarse con que de esto no se sale, que vas, claro. ni vas a arrastrarlo toda la vida, claro. Me refiero. Muchas veces es algo puntual. Pues nada, Sara, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo, porque yo creo que hay mucha gente que le vendría bien. Y si no te has suscrito a mi canal, ¿a qué estás esperando? ¿Vale? Sí, para continuar con este bonito proyecto. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias.